Hola, ¿qué tal? Bueno, pues esta es la siguiente clase de Derecho Fiscal. En esta clase vamos a checar lo que es concepto de infracciones fiscales. La infracción fiscal nos dice que se puede definir como el incumplimiento de las obligaciones tributarias sustantivas y formales. Consiste en hacer aún no o no hacer algún fundamento, alguna consecuencia, alguna acción, algún derecho, alguna obligación. Nos dice que la conducta tipificada como infracción debe de ser expresamente señalada en la ley, de acuerdo con los principios de legalidad. Como tal, lo que viene siendo las infracciones fiscales vienen siendo las famosas multas. Estas famosas multas, como tal, son aquellas que nosotros no pagamos, decidimos no pagar o se nos imponen, aclarando que estas formas de la importancia o la imposición de multas va referente a la acción que tú cometas. Si tú te pasas un semáforo, como tal, es una multa, es algo que tú decidiste hacer. Si tú no pagas, como tal, impuestos sobre tu terreno, es algo que tú también estás decidiendo hacer, pero digamos que la multa varía en cuanto a una acción a otra. Como tal, el Estado te dice que debes de pagar ciertas tribuciones, ciertas retribuciones al Estado. ¿Para qué? Para que este Estado siga creciendo, siga siendo pues fructífero y que como tal tus infracciones o tus impuestos son los que los ayudan a crecer. Si tú no pagas estos impuestos, pues el Estado no crece y si el Estado no crece, tú no creces, ¿vale? Básicamente esa es la sintonía de lo que viene siendo el derecho fiscal. Ahora, pegado a las infracciones es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ya quedamos que, bueno, si yo no apoyo con el Estado no va a crecer y yo no voy a crecer. ¿Por medio de qué lo hace? Por medio del pago de estos impuestos. Si yo no quiero pagar impuestos, lógicamente voy a estar generando un mal al Estado, un mal a mí. Para esto tenemos tipos de infracciones fiscales. El elemento A, que son delitos y faltas, nos dice que son los primeros que son sancionados por la autoridad judicial. Las segundas son las que califican y sancionan la autoridad administrativa. Es decir, los delitos como tal son las que como ende va a castigar la autoridad judicial. Los delitos son los que van a castigar la autoridad judicial y las faltas vienen siendo sanciones administrativas. Definíamos el aspecto de que, bueno, si yo me paso un alto como tal es una falta, pero si yo asesino a alguien más es un delito, ¿vale? Ahí está la diferencia entre ambos términos. Posteriormente, pues también tenemos las instantáneas y continuas. Las instantáneas nos dice que son aquellas en que la conducta se da en un solo momento, es decir, se consumen y se agotan en el mismo momento. Y las continuas son aquellas que la conducta se prolonga por el tiempo, es decir, se agotan hasta el momento de cometerse o donde se hace esa conducta. Aquí en instantáneas y continuas, digamos que es la misma sintonía que las faltas. Por ejemplo, en la instantánea yo decido que este año no voy a pagar predio. Se comete solamente este año y se termina este año, porque el que viene sí lo pago, ¿vale? Y las continuas es que yo ya no voy a pagar predio nunca porque estoy en contra de la marginada del Estado y demás, ¿no? Es decir, cada año estoy faltando a mi retribución. Esa es instantánea y esa es continua, ¿vale? Posteriormente, pues también tenemos lo que son las simples y complejas. Las simples nos dice que son aquellas con las que la conducta se transgrede una sola disposición legal y las complejas con las que la conducta se transgrede en dos o más imposiciones legales. Simples o complejas. Aquí ya estamos hablando de lo que viene siendo el grado de afectación. Una simple es que yo me pasé el alto. ¿Por qué? Porque como tal a lo mejor y no perjudiqué a nadie, porque me la pasé fijándome y no perjudiqué a nadie. Únicamente acarré mi sanción. Es simple. ¿Por qué? Porque solamente rompí una norma. Pero ¿qué pasa? Yo me salté el alto, atropellé a alguien, le pegué a otro coche e hice que otro coche chocara. Ahí como tal ya son complejas. ¿Por qué? Porque el numeral de accidentes que se ejecutaron por mi culpa son más de 3, ¿vale? Aquí sí nos vamos en, digamos que la forma de afectación al tercero. Si en el tercero yo no estoy afectando a nadie, es simple, pero si estoy afectando a más de 2 personas, son complejas. Posteriormente, pues también tenemos las leves y graves. Las leves como tal me va a decir que son aquellas que por negligencia o descuido del contribuyente se transgreden de la ley, pero no traen ni pueden traer consigo la evasión del crédito fiscal como tal. Y las segundas, que serían las graves, son aquellas que se cometen consciente, en pleno conocimiento con la intención de evadir el cumplimiento de la obligación fiscal. Es decir, yo tengo leves y graves.
La leve va a ser cuando yo sé que debo de pagarle retribución a mi estado, los famosos impuestos. Como tal, yo sé que debo de pagarlos, pero no sé en qué forma se pagan. Es decir, yo no sé que a lo mejor tengo que hacer mi declaración fiscal. ¿Para qué? Para estar al corriente con el Estado, para que ellos me regresen lo que me tienen que regresar o pague lo debido y demás, ¿no? Nunca lo hago porque pues, todavía estoy muy joven, no sé de esas cosas y demás, ¿no? Como tal es una leve, ¿por qué? Porque apenas es mi primer año, no hay tanta afectación, apenas el Estado me va a decir que debo de cumplir con ello, porque es importante, ¿vale? ¿Cuándo es una grave? Cuando como tal yo como empresa multimillonaria pago o no pago esos impuestos, es decir, los evado. Como tal, ahí sí ya es grave, porque estamos hablando que una empresa transmillonaria obviamente sabe que debe de pagar contribuciones al Estado. No se puede decir que es una leve el de decir, ay, no, es que yo no sabía. No, como tal, ahí ya tenemos una grave porque sí sabía y porque aún así lo está haciendo. De ahí tenemos pues infracciones por error aritmético. El artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, que aplica multas, nos dice, por infracciones a las disposiciones fiscales, se harán independientes de que se exija el pago de contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así como las penas que imponga la autoridad judicial cuando se incurra en esta irresponsabilidad penal. Lo que viene siendo las famosas infracciones por errores aritméticos es cuando nosotros las provocamos. Por ejemplo, yo no me voy a provocar como tal un pago del cual desconozco. Si yo sé que si me pasa un semáforo acarrea una infracción, lo estoy conociendo. Y si yo lo hago, aún así me acarrea la misma infracción. No puedo esperar que no acarree ninguna infracción. Es lo mismo por la parte del artículo 70 del Código Fiscal, en donde como tal te dice, bueno, ya sabes que debes de pagar contribuciones al Estado, debes de pagar tus contribuciones anualmente, porque si no vas a cometer errores aritméticos en donde tus cuentas van a salir negativas, en donde tú vas a tener que reponer ese saldo que no estás cubriendo, que no estás pagando. Si dentro de mi trabajo, a mí me contratan hoy, ¿no? Estoy en una planta y ahí como tal sabemos muy bien que nos quitan lo que es el impuesto sobre el trabajo. Yo pido a mi patrón que no me lo quite. Mi patrón como tal debe de señalar que esto va a ser un error aritmético, porque él como tal sí lo tiene que pasar y lo tiene que pagar, porque si no la multa va a ser para él, pero como tal a mí me debe de señalar que ese es un error aritmético, el pedir que a mí se me quite una contribución que el Estado me está imponiendo, que es forzosa, no es que si yo quiera. A eso se le llaman errores aritméticos, cuando yo no quiero reconocer el pago de una contribución que debo de dar, ¿vale? También tenemos lo que es el artículo 72, donde aquí ya acarreamos a funcionarios públicos, es decir, sabemos muy bien que nosotros como personas tenemos que pagar estas contribuciones porque vivimos dentro del Estado, pero ¿qué pasa con las contribuciones públicas? Es decir, aquellos que trabajan dentro del gobierno, ¿ellos no pagan? Claro que sí pagan. Entonces, también están regulados. Son personas normales, igual que nosotros, únicamente con la autonomía pública que les da el Estado. Así como tal, nosotros podemos decir que estos funcionarios también pagan lo que vienen siendo contribuciones. Y también se les puede poner pues delitos, se les puede imputar infracciones y demás. Entonces, pues como tal, el artículo 72 nos dice que los funcionarios también aplican lo que vienen siendo costas fiscales, también deben de seguir los procedimientos y también deben de cuidarse de no cometer faltas o multas o omisiones a lo que es la contribución del Estado, ¿vale? Hasta aquí espero que todo haya quedado claro. En el caso de que no, pues me mandan un mensaje y lo aclaramos. Que estén muy bien.